Quiero que vayamos con esto de Salta 2141 Sí. y es Hiroshima. un momento complicado. ¿Estaban en Rosario? ¿Vos estabas en Rosario? ¿Estudiabas ahí? No estaba en ese momento. No, estaba acá en la escuela. ¿Allá? No. Esto fue en el 2013. Exacto. 2013. Yo pensé que había sido después. ¿De Estaba 2013? Sí, porque yo me acuerdo, yo tuve en una evacuación, capaz que vos te acordás cuando pasó lo del Boveris, que chocó un auto contra la casilla de gas y nos tuvieron que evacuar porque casi explota porque había una farmacia abajo y todos lo asociamos automáticamente a lo de Salta. Salta, claro. Porque, por ejemplo, nosotros nos autoevacuamos y Claro. un chico que no sabíamos quedó en el edificio No. todo el tiempo. Mientras nos estábamos nosotros tratando de arreglar la fuga entre nosotros porque nadie venía a ayudarnos. No podíamos mover los autos, nada, porque era grande. Y nos acordábamos de Salta y pensé que había sido justo. Hubo un antes y un después de Ujú. Salta. Sí. Para la gente que no sabe, o sea, yo. ¿Qué pasó? Salta 2141 es un edificio, un gasista estaba arreglando una pérdida de gas en la puerta del edificio enorme. Procedió mal y los protocolos de corte de gas no funcionaron como debían funcionar. A lo cual la justicia en realidad después con el tiempo decidió darle la libertad absolutamente a todos los responsables excepto al gasista, que fue el único culpable para la justicia, y explotó. Exactamente Explotó en un 9:38 de la mañana. Exacto. Pero bueno. Explotó en la entrada del edificio básicamente era el problema, el desperfecto donde estaba trabajando el gasista, pero que ya venía con una pérdida. El gran problema es que explotaron, eran dos torres de ese edificio y una se vino abajo por completo. Y la otra no, pero la del fondo, cuando empezaron a verse las imágenes, era... me agarra escalofrío. Se veía sobre calle Salta, Salta y Oroño. Sobre Salta se veía una torre. Cuando empiezan a verse las imágenes, atrás no había nada. Pero la gente que conocía decía, che, pero falta una torre, falta una torre. ¿Cómo falta una torre? Claro, eran dos torres. Y las primeras imágenes que se ven, o sea, ya la otra torre estaba completamente derrumbada. Eso que estamos viendo ahí es documental 22 libros abiertos, fueron 22 víctimas. Muertes, claro, exacto. Narra la tragedia que ocurre, obviamente, cuando la explosión deja, esta marca que mucha gente empezó a tenerle miedo, por ejemplo, al gas, incluso, porque, Sí. se empezó a popularizar más también los edificios sin gas, o sea, con todo eléctrico, por una cuestión también de seguridad, por así decirlo. El documental, obviamente que tiene material de archivo, tiene testimonios de familiares. Yo recuerdo, la mamá de una compañera mía del colegio tenía un sobrino, que una de las víctimas, que vivía con la novia y por un montón de días no los encontraban y fueron la novia la encontraron, una de las que encontraron en el ascensor, que se pudo abrir después de varios días. Mirá, no fueron tenía idea del caso. Bueno. José me miraba con una cara, porque yo tenía Yo 11 digo, años. ¿cómo que no sabía? Tenía 11 años. La verdad que fue terrible. Fue terrible. Se escuchó, yo estaba de ahí en el ISET 18, no sé. Ahí, nomás. Hay una cuadras, escuela como mucho. religiosa cerca de la zona, no me acuerdo el nombre. Está lleno de escuelas. Por lleno de- Salta, porque una amiga mía Pleno estaba en la centro. escuela y dijo que se escuchó la explosión. Sí, se estaban escuchó. estaban todo el mundo en la escuela, por ejemplo. Nosotros estábamos a 10 cuadras más o menos aproximadamente y se escuchó un estruendo increíble. Y bueno, todos los que estamos viendo es gente que quedó atrapada mientras tanto porque no se sabía, obviamente, se hablaba de que había explotado una caldera. Claro. No era una caldera lo que había explotado, fue la primera información que se conoció. Y obviamente, el trabajo se puso después en evidencia la falta de infraestructura que hay en la ciudad de Rosario. Por ejemplo, Rosario es una ciudad muy alta y no hay autobombas que tengan escaleras tan altas para poder rescatar gente. Y quedó gente atrapada en los departamentos y en lugares que realmente no se tenía acceso. Entonces era muy difícil. Se estaban ahogando, se estaban asfixiando. Claro, porque no es solamente la explosión y un poco lo que pasó con Cromañón también. Claro, exacto. No es solamente el tema de explota, se cae algo y te aplasta, sino, la inhalación del gas, tomar conciencia también, obviamente. Tal cual. Bueno, después de esto, lo que decía José, por ejemplo, el otro día hablamos con el responsable de Litoral Gas, muchos edificios empezaron a
a tener solamente energía eléctrica, Claro. no gas. Ahora cada vez que hay un problema con el gas en una casa, por ejemplo, Sí, se hace una tenés que- revisión. Una inspección. Una inspección exhausta, es Sí. impresionante. Es más, mucha gente, por ejemplo, ya ni siquiera quiere hacer algunos arreglos porque sabe que va a tener que cambiar todo. Y ahí es donde Y es- mudan al sistema eléctrico. Exactamente. Son edificios viejos con Ujú. todo eléctrico. Ujú. Nosotros teníamos, bueno, yo fui a la escuela con la hermana de Guille, pues siempre jodemos. Ella estaba en otra división y uno de los chicos, el hermano, no sé si vivía en una de las torres o enfrente y era como, no se podían comunicar. Él justo no había estado en el edificio, pero pasaba esto, que muchos no se podían comunicar con los familiares. Tal cual. Por días, bueno, unos los encontraron, como digo, dentro del ascensor, bajo los escombros. Pero bueno, sí, era algo que... También me imagino los que tenían también el recuerdo de, no sé, los atentados en Buenos Aires. También. Escuchar de Sí, golpe una que se te bomba, pasan mil una cosas por Sí, la explosión así. pasaron 1000 cosas. Lo que pasó acá, fundamental, es al principio, bueno, yo estuve ahí, salí del ISET, me fui ahí a la puerta y vi esas imágenes. Sí, fue terrible, chicos. Y salí en vivo para una radio de Misiones. Me acuerdo que había un contacto y bueno, justo hice la cobertura para una radio de Misiones. Fue escalofriante, porque era terrible ver cómo, por ejemplo, desde la calle, cuando yo llegué, ya no se podía pasar. Los primeros tuvieron obviamente acceso porque no había nadie, Claro. eso eran Sí. efectivos de la GUM y la policía que cortaron la calle, pero al principio no había nadie que corte. Entonces, por ejemplo, el acceso era hasta, por cuestiones de precaución, Salta entre Balcarce y Oroño. Digamos, vos podías llegar hasta la esquina. Ahí está, bueno, el edificio. Ahora ahí se va a ver seguramente, porque lo estoy mostrando, cómo se derrumba la segunda torre, que era no la que daba a la calle, sino la que estaba atrás. Era impresionante ver cómo habían quedado los autos, el frente de los edificios que estaban del otro lado de la vereda, a la vuelta. Estaba todo roto. Todo roto. Tan grande fue la explosión que estaba todo roto. Los vidrios todos rajados, rotos, los comercios que obviamente quedaron todos afectados. Impresionante. Y ni hablar obviamente de las familias. Y sobre las familias, por sobre todas las cosas, pasó algo terrible. Que era esto de buscar a gente que todavía faltaba, que no se la podía encontrar, que habían pasado días y días y días, y pasaban los días y buscaban gente, y había casos de chicos a los que todo el mundo creía ver. Entonces era muy loco porque Pasa un montón. llegaba información Sí. que era, che, pero yo a este chico lo vi. ¿Cuándo lo viste? Y lo vi minutos después de que pasó la explosión en Oroño y Balcarce. Entonces se armaba todo un dispositivo de búsqueda sobre esta gente que faltaba, que generalmente estaba bajo los escombros, y que en realidad se mantenía una expectativa tan alta Sí. que la misma familia decía, chicos, por favor, o sea, si Paren no de tienen decir, información real, no digan que Ujú. probablemente lo vieron, porque si no lo vieron y no están seguros, nos llenan como de esperanza, tal cual. Y la verdad es que los rompía más todavía. Claro. ¿Sabés lo Eh, que también me parece importante destacar? Que esto lo vi en la serie de la AMIA y mi mamá me dijo que esto se televisó en su momento. Cuando pasan estas cosas y hay gente bajo los escombros, obviamente que uno se desespera por buscar, pero es que hay que hacer silencio. Claro, Porque la exacto. gente que está bajo los escombros, que está con vida, se puede estar moviendo Ujú. y pueden decir, che, para, estamos buscando acá y en realidad estaba allá. Y mientras perdemos tiempo acá, los escombros lo están matando. Ujú. Entonces, también tratar de mantener la calma, ¿no? Ujú. Estaría bueno que eso se pase. Este documental está en YouTube, disponible. Yo digo siempre que está bueno que esto se pase en los colegios, también como para concientizar un poco. Si Sí. sentís olor a gas en algún lado, entrá y decís, che, mirá, Sí, hay tal olor cual. a gas. Tal cual. Y Yo después empecé con olor a gas en mi casa y encontramos una fuga. Y yo estaba loca, supuestamente. es fundamental eso. Y después también esto, ¿no? Es los sistemas de emergencia y de salud que tienen que estar disponibles y tienen que los que gobiernan tienen que ser conscientes de la ciudad que tienen, ¿no? Porque Es que a veces acá, las por ciudades ejemplo, fueron creciendo de tal manera que no están preparadas Exacto. para una contingencia de este tipo. Exacto. O se hacen también, vamos a ser sinceros, muchos edificios con material de segunda. También, Bueno, y hay negligencia también. Sí, puede, sí, haber, obvio. puede haber una fatalidad, puede Pasó venir en por un Gesell. accidente, pero en otros casos es negligencia, es, bueno,
Tal cual. pasa. Nunca pasó nada. Esas imágenes pasa. eran terribles. Eso es todo en vivo, eso pasaba en el noticiero, por Tremendo, ejemplo. tremendo. La cobertura de noticiero de esa. Para el rosarino es un momento... es Durísimo, terrible. chicos. Durísimo. Ha quedado en la memoria de todos. Claramente Sí, es impresionante. Mucha gente que colaboró, gente que estuvo ahí, que puso el hombro, gente obviamente así como decimos, che, los bomberos no llegaban porque no tenían las herramientas necesarias. Mirá cómo se está subiendo ese tipo ahí con esa escalera que no llegaba ni al cuarto, quinto piso. Los bomberos dejaron todo. La gente del CIES, que es el sistema de emergencia en Rosario, dejó absolutamente todo. La gente de la GUM en ese momento, policías, todo el mundo, vecinos que ayudaron. Fue un golpe muy duro para la ciudad, Sí, realmente. sí, sí. Y la verdad es que nada, va a quedar por siempre. Y lo que sí, que está buenísimo lo que decís, es hay que prestar atención. Hay que prestar atención y no hay que Naturalizar. que negarlo. Claro. No hay que negarlo. Che, hay olor a gas. Bueno, hagamos algo. Ujú. Vayamos al hidroalgas y si te sale el arreglo caro, y sí, macho, te sale cara. Y sí. Ujú. Ahora, primero está la salud, Ujú. básicamente. Y la vida, no solo la salud. La vida. Acá depende de eso. Está la vida. Entonces, hay cosas con las que uno no puede joder, básicamente, y son estas. Pero bueno, un día como hoy pasaba esto. Bueno, y casualmente, 68 años y 1 hora y 23 minutos exactos de diferencia, había caído la bomba de Hiroshima. La primera bomba nuclear que cae, que da, bueno, comienzo al fin de la Segunda Guerra Mundial. Que, bueno, cae justo, decíamos esto, misma fecha, exactamente esa cantidad de horas, fue a las 8:15 de la mañana, lo lanza el Enola Gay, es el nombre que se le da al bombardero, y la bomba se llama Little Boy. La explosión, bueno, tiene 15.000 toneladas del material con el que explota. Claramente, acá estamos hablando de una cantidad sumamente mayor de muertos, estamos hablando de 70.000 personas fallecidas, lo que se conoce como Eso en el lluvia acto. negra. Eso en el acto y después. En el acto y después obviamente todo lo que fue la contaminación, que un poco lo hablábamos hace un tiempo con el tema de lo que está pasando en Irán, lo que pasó también en Ucrania en su momento con Chernobyl, que no se jode con ese tipo de cosas porque no sabes hasta dónde puede llegar la contaminación. Películas de Segunda Guerra Mundial hay de sobra, claramente. Particularmente traje dos que son japonesas, obviamente que la visión es distinta. Si no estoy equivocada, esta es Children of Hiroshima, que es del año 52, dirigida por Kaneto Shindo, ¿sí? Una maestra que vuelve a Hiroshima después de la explosión. Y va, bueno, recorriendo la ciudad, viendo cómo fue la vida de los sobrevivientes, de los que están ahí. Obviamente que tuvo también connotaciones de mutaciones. No puedo ver la duración exacta, pero creo que esta está disponible también en YouTube gratuitamente. Hay otra que es del 89, que es Kuroi Ame, que significa lluvia negra o lluvia ácida, también la pueden encontrar. Sí. Que, bueno, también más o menos trata la vida de una persona, de una familia que estuvo expuesta. La discriminación social, las enfermedades que siguieron a esto, como digo, mutaciones, conflictos de salud de por vida, porque estamos hablando de una explosión nuclear que nunca se había visto. Y después, lo que sí menciono es Oppenheimer, película que habla de la creación la vi. de la bomba nuclear, que es de hace 2 años, de 2023, ganadora al Oscar, el actor de Peaky Blinders también ganó al Oscar. Larguísima esa película, 2 Sí. horas y pico dura. Sí. Sí, muy larga. Pero ¿qué es lo que pasa? Fue muy criticada esta película, en este caso porque termina con bueno, obviamente que es la invención de la bomba, la vida de este sujeto, de Robert Oppenheimer. Ese anime es buenísimo. Sí, literal. Sí, esta era otra, no tengo el nombre ahora exacto, pero es otra película también En esta japonesa. esquina se llama. Sí. Pero no me acuerdo en japonés. Está bueno verlo desde el punto de vista de los japoneses, porque ellos son los que sufrieron las consecuencias. Claro. Obviamente que cuando lo vemos desde el lado, un poco lo que hablamos de las películas norteamericanas, lo vemos desde el lado norteamericano o desde este Sí, es sector. otra mirada. Y ellos fueron los que la lanzaron y es como que lo justificás. En Pearl Harbor, por ejemplo, que Claro. es un peliculón, vos decís, bueno, entendés por qué tanto el odio hacia los japoneses, porque los norteamericanos, si leen la historia,
nunca entran ni a la primera ni a la segunda hasta que los atacan a ellos. Y ellos se mantenían neutrales, por así decirlo. Nunca. Entre comillas. Con Oppenheimer la crítica que se le hace es que no muestran imágenes de la explosión ni de las consecuencias, sino de la reacción que tiene este personaje dirigida por Christopher Nolan, que fue muy criticado justamente por los japoneses, porque dicen, no hablas de la tragedia que realmente generaron, pero bueno, es una película que también te lleva a, ok, ellos crean todo esto, pero realmente el objetivo, ¿cuál era? Porque a veces también creas algo y pasa mucho cuando haces un guión de cine. Vos lo imaginás y voy a hacer esto y todo, y después llegas al lugar y decís, la cámara acá no entra, esta escenografía no la puedo hacer y tenés que modificar todo. Pero bueno, también es ver un poco el trasfondo. Está bueno ver las dos caras de la moneda, por eso traje las películas japonesas. Los números, que eso fue lo que a mí yo dije, pará, acá tiene que haber algo justo el mismo día. Entonces se me ocurrió ir a numerología negativa, en este caso. 6, hoy es 6, es el exceso de control, sacrificio personal desmedido y dependencia emocional. Ese es el día. Después, la distancia entre los años es 68. 68 años son la ambición material excesiva. Fíjense, la ambición, el poder, lo material, como hablábamos de Salta. El descuido de los vínculos personales, también la pelea entre Estados Unidos y Japón. Si vamos agarramos la hora y empezamos a sumar todos los números, yo me cebo con los números, a algún lado algo encuentro. La hora total de Hiroshima es 14, que es inestabilidad, impulsividad y dificultad para mantener compromisos. Si lo reducimos a un solo número, como te pide la numerología, llegas a 5, que es dispersión, irresponsabilidad y tendencia a los excesos. Básicamente todo lo que es una explosión nuclear, ¿no? Toda esta cuestión. Después, la hora total de Salta es 20, que es hipersensibilidad, indecisión y tendencia a evadir problemas, por ejemplo. Si lo reducimos, llegamos al 2, que también es inseguridad, dependencia emocional y miedo a la confrontación, también confrontar el problema de arreglar lo que estaba pasando. Y si reducimos los años, el año reducido de Salta suma 7, que es aislamiento, pesimismo y dificultad para la comunicación. Y si reducimos el año tanto del año de la explosión de Hiroshima como la dirección de Salta, 21-41, y el mes, que estamos en agosto, es 8, que es ser tirano, dominante y egoísta. Todo mal. Toma. Ok, bueno. Connotación negativa. Los números tienen cosas positivas, los números también. También, sí. Obvio, Pero sí, seguro. para darle un cierre un poco también a que llama la atención. Sí, Dos sí, tal cual. explosiones Tal cual. con tantos años específicos de distancia. Tal cual. Bueno. Dos momentos chotísimos de la historia. Sí, cambiaron ¿no? la historia. Claramente. Sí, tal cual. El mundo en Hiroshima y Sí, para a nosotros. distintas obviamente. escalas, pero sí. Hoy, ¿buscás una foto, porfa, de Hiroshima-Nagasaki en la actualidad? Es impresionante. ¿Lo vieron? Sí, está todo. El cambio. El cambio de Hiroshima-Nagasaki es impresionante. Alemania se reconstruyó enseguida. Sí, sí. Sí, pero los japoneses a otro nivel. Terrible. Tienen una modalidad de trabajo, esto de trabajar una hora extra, por ejemplo, la huelga No, pero japonesa. la capacidad de resiliencia. No, sí, pero viste que la huelga japonesa también es trabajar una hora extra para generar excesos, Ah, mira, por no ejemplo. lo sabía. Sí. Entonces, Porque haces una sobreproducción y en realidad. lo estás que generando haces un es problema. perjudicás. Claro. Ujú. Y Hiroshima-Nagasaki. Cuando sobra o cuando falta, siempre es perjudicial. hubo un tsunami en esta que fueron, zona justo fueron ayer. dos ciudades las Grande, bombardeadas, pero ¿no? no. La Ahí Little está, Boy antes y y la otra después. creo que era la madre de todas las bombas. La mod. La de Nagasaki es esa. Ujú. Ese edificio donde está sentado el hombre en el banquito Sí. es el que se ve en las otras imágenes. Es impresionante cómo quedó en pie. Se hablaba de gente que había quedado en posiciones, por ejemplo, no sé, de huida, de correr y demás. Como Pompeya. Claro, como en Pompeya, exactamente. Y después la otra, en Rosario se está armando un lugar de memoria en el edificio de Salta 21. Y la verdad es que se Salta y espera Oroño mucho. dijiste que es.
Entre Oroño y Balcarce. Ah, ok. Kilómetro 41. ¿Qué hay ahí ahora? Salta. ¿Se reconstruyó Sí, el porque edificio? Están haciendo un lugar de memoria. Ah. Había un paredón hasta hace muy poco y es una lucha constante la de los familiares que en realidad, bueno, trabajan por la cuestión de memoria. Pero que se va a abrir en cualquier momento. No sé si se abrió ya, pero me parece que no. Se va a abrir en cualquier momento. Un lugar de memoria hacia las víctimas fatales que dejó Salta 2141. Y eso es Hiroshima Nagasaki, una locura realmente lo que pasó ahí, terrible. Ponerle nombre a las bombas, yo como digo... No, muy... Y americano. Sí, tal cual. Es muy americano eso. Re loco. Y los nombres que tenían. Eran, Sí. Era Por eso Little los Boy nombres. y la madre de todas las bombas. Claro. Re loco.